Que Dios bendiga al pueblo de Dios. Estamos agradecidos porque Dios está en medio de su pueblo. Dios está en medio de su iglesia. Dios está con nosotros. Donde sea que nosotros estemos, su presencia está con nosotros. ¿Por qué os digo esto, iglesia? Porque el día 31 de diciembre del 2022, último servicio aquí, en este pueblo de Écija, nación de España, cuando la pastora Miriam estábamos terminando el servicio, ella empezó a orar. Cuando ella oraba, yo estaba en la parte de atrás que había terminado de predicar, y una voz escuché: suena el shofar. Y yo miré, porque nosotros tenemos un shofar. Este es un shofar, es un instrumento de viento aerófano con la capacidad de dar melodías. Entonces miré el shofar, pero no lo vi. Y otra vez vino la voz: suena el shofar. Entonces yo dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar, Dios mío? Y a través de eso he estado orando desde el 31 de diciembre, desde 2022, por esa palabra que Dios me dijo: suena el shofar, suena el shofar. Vamos a hacer una oración, iglesia, y vamos a decirle así: Padre, en el nombre de Jesús, hoy todas mis emociones, mis decisiones las pongo en tus manos y abro mi corazón, porque hoy el Espíritu Santo habla a la iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una enseñanza, hermanos, que tiene que ver mucho con las fiestas judaicas. Yo no vengo a establecer ni a judaizar, no, porque el propósito de este mensaje no es judaizar. ¿Qué es judaizar? Establecer la cultura o la costumbre judaica en vuestras vidas, que nosotros somos latinoamericanos, aquí hay cubanos, aquí hay españoles, acá hay rumanos. No pretendo esto, sino que tiene que ver mucho la historia y la cultura judaica con el mensaje que Dios me dio. Suena el shofar. Entonces nosotros vamos a ver qué es un shofar. Lo dije anteriormente, es un instrumento aerófano. Este instrumento no tiene molde, se usa de los cuernos de carnero o antílope. Este tiene muchos sonidos, pero hoy solo yo voy a explorar y enfocarme en 4 sonidos principales. Me van a tener un poco de paciencia, porque esto es un estudio que nos va a llevar a mucha bendición a todos nosotros. Gloria a Dios. Entonces hay shofares grandes, hay shofares pequeños. Vamos a ver el Señor. Ahora, ¿qué es el shofar? El shofar es una representación bíblica para su pueblo. El shofar es una arma de guerra. El shofar es un acto profético. Son actos proféticos. Entonces, dicho esto, nosotros vemos allí un carnero. ¿Cómo se elabora un shofar? De los cuernos de un carnero o de los cuernos de un antílope, de otro animal. Ahora, los 4 sonidos principales de un shofar son tequía, está en hebreo. Cuando nosotros hablamos de shofar, estamos hablando en hebreo, porque si lo hablamos en nuestro idioma es trompeta, es bocina, pero en hebreo es shofar. Entonces, tequía, vamos a ver 4 sonidos principales de un shofar. El tequía, reconocer a Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Eso significa
Cuando los shofaristas toman el shofar, dan el sonido, tequía, es reconocer a Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Luego, Shebarim. ¿Qué significa Shebarim? Clamor, pidiendo, gimiendo, suplicando misericordia. Misericordia. La iglesia tiene que clamar, tiene que pedir misericordia. Luego, Terúa. ¿Qué significa Terúa? Sonido de guerra. Shebarim son 3 notas cortas, pero en Terúa son 9 notas. 9 notas. El Terúa es sonido de guerra, sonido de conquista, alarma, de júbilo. Ese es el tercer sonido de un shofar. Tequía Gadolá. Tequía Gadolá. Llamados al arrepentimiento. Llamados al arrepentimiento. Cuando el shofarista da un sonido intenso, fuerte, largo, sin cortarlo, solo hasta que le falte el aire, eso es que el Señor está llamando a su pueblo al arrepentimiento. Y el enfoque de este mensaje, que lo vamos a ver en los próximos minutos, es que Dios llama a su iglesia al arrepentimiento. Si nosotros vemos el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al verso 17, Colosenses, capítulo 2, versículo 16 al verso 17, la palabra de Dios me enseña, estos son textos bases que voy a poderlos ir anunciándolos para que ustedes puedan entender. Esto es una enseñanza, es un cimiento que la iglesia tiene que entender y tiene que comprender. Colosenses 2, 16, 17 dice, nadie juzgue por comida, nadie juzgue por bebida o por días de fiestas de luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es lo que nos quiere decir el libro de Colosenses 2, 16, 17? Yo no he venido a juzgar a los judíos porque hacen sus fiestas solemnes, porque hacen sus jubileos, no. Pero todo eso que se daba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, esas simbologías, era sombra de lo que ha de venir. Pero ¿quién es el cuerpo? Cristo. Este es mi cuerpo y mi cuerpo tiene una sombra aquí, pero la sombra no es de mi hermana Pilar, sino es mía. La sombra que yo estoy viendo es mía. Colosenses 2, 16, 17 nos enseña, no juzgues por las fiestas de luna nueva. ¿Por qué fiestas de luna nueva? Porque el pueblo judío, cuando hacía sus fiestas de luna nueva, porque ellos no son calendario solar, sino que son calendario lunar, ellos usaban el shofar, la trompeta, la bocina. Ahora, yo quiero enfatizar bien, la salvación no nos alcanza por las fiestas solemnes, no nos alcanza por la fiesta de las trompetas, por la fiesta de la Pascua, por la fiesta de la expiación. La salvación nosotros la adquirimos por la obra redentora en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por ese sacrificio santo que Él hizo en la cruz. Eso quiero enfatizar bien. No quiero que la iglesia se confunda. Solo quiero dar el mensaje que aquel día Dios me dio. Suena el shofar. Ahora, vamos a hablar de fiestas para poder entender la médula del mensaje que hoy tiene para nosotros. Las fiestas que se daban en el Medio Oriente, las fiestas judaicas, eran esas. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Fiesta de la Pascua, fiesta de panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés.
Pentecostés, por eso dice los evangélicos pentecostales, fiesta Pentecostés, fiesta de las trompetas, la que vamos a estudiar, fiesta del perdón, de la expiación, que nuestros pecados son quitados no por un macho cabrío, no por un animal, sino por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi Señor Jesucristo. Y la última, la fiesta de los tabernáculos. Jesús respetó lo que los profetas declararon. Jesús no era un sacerdote que hacía misas. Respetando a los pastores evangélicos, Jesús no era un pastor evangélico, Jesús era un rabino, un judío. Jesús era eso. Y Jesús respetó las fiestas judías. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿dónde murió? En la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua se tenía que entregar un cordero sin mancha. Pero ese día Jesús dijo: yo soy el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Vale? Entonces, vemos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 5, nueva versión internacional. Hebreos 8:5, nueva versión internacional. Y estos sacerdotes están sirviendo en el santuario. Hebreos 8:5, nueva versión internacional. Y estos sacerdotes están sirviendo en el santuario, que es copia y sombra del que está en el cielo. Y cuando Moisés quería construir el tabernáculo, Dios le hizo recordar: asegúrate de hacerlo, de construirlo, igual el modelo que yo te mostré en la montaña, en el monte Sinaí. Moisés. Miren, otra vez volvemos a ver la palabra copia y sombra. Los sacerdotes judíos, dicen que ellos servían en el santuario y les traían animales sin defectos, y la sangre registraba el pecado del pueblo. Hoy yo no tengo que traer un animal, un cordero, degollarlo su sangre para que registre mi pecado. Voy al trono de la gracia, me humillo, he recibido a Cristo como Señor y mi Salvador, y Él quita mi pecado. Mi pecado, porque todos nosotros día a día pecamos. Hebreos 8:5. Dios le dice a Moisés: Moisés, me vas a construir mi tabernáculo, pero trae a memoria que yo te di el modelo, el diseño, copia y sombra de lo que está en el cielo. Copia y sombra de lo que está en el cielo. ¿A quién se le adora? ¿A quién se le debe servir culto? A un Dios que habita en las alturas, a un omnipotente, a un omnipresente, a un omnisciente, al alfa, al omega, al que es, al que era y al que habrá de venir. Ahora, Levíticos capítulo 23, versículo 23 hasta el verso 25, ¿qué nos enseña? Entramos a las fiestas solemnes para poder comprender. Levíticos 23, versículo 23 al verso 25, versión Reina Valera. Y Dios habló con Moisés y le dijo: Moisés, habla con los hijos de Israel y diles que en el mes séptimo, el primero del día, ¿qué harán? ¿Qué harán? Día de reposo. Me harán día de reposo, una conmemoración. ¿Con qué? Con sonido de trompeta, con sonido de shofar, con sonido de trompetazo, con sonido de bocina. Ahí vemos el shofar, con sonido. Una santa convocación. Ninguno hará trabajo, ninguno de mis siervos hará trabajo, sino que me ofrecerá ofrenda encendida. Las fiestas solemnes que hacían los judíos, sombra de lo que había de venir, copia de lo que había de venir mi Señor Jesucristo. ¿Qué era? Era una fiesta
cigarrillo, con droga, no. Santa convocación, santa. Cuando suena el shofar, lo dije anteriormente, sonido de guerra, sonido a que te arrepientas, sonido a que pidas misericordia. Eso significa el shofar. Eso significa la fiesta de las trompetas. Fue ese día que Dios habló. Entonces nosotros podemos ver que Dios es bueno y habla. Y vamos a ver unos ejemplos. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20. Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 20, versión Biblia Las Américas. Versión Biblia Las Américas. La palabra de Dios enseña que todo el pueblo percibió truenos, relámpagos y ¿qué? Sonido de trompetas, sonido de shofar, sonido de bocina. Y dice que el pueblo, el monte humeaba, que el pueblo tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y qué hizo el pueblo? Se apartó, tomó una distancia, se alejó de la presencia de Dios. Y había ¿qué? Un sonido de shofar, un sonido de trompeta, la fiesta de las trompetas que celebran los judíos. Dice la palabra del Señor que el pueblo dijo: Moisés, háblanos tú y nosotros escucharemos, pero que no nos hable Dios, porque no sea que moramos. Y Moisés le dijo: no temáis, no os acobardéis, no seáis miedosos, porque para eso ha venido Dios a probarnos y para que su temor permanezca en nosotros. ¿Para qué? Para que no pequemos, para que no pequemos, para que no pequemos. Dice que en esa experiencia que tuvo Moisés, que hubo sonido de trompeta, sonido de shofar, pero el pueblo andaba en pecado. Hoy tengo miedo. ¿Por qué les digo que andaba en pecado? Porque cuando en el huerto del Edén, Adán, el primer hombre, el ser viviente, el que Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza, cuando pecó, escondido, y el Señor lo buscaba: Adán, ¿dónde estás? Aquí es. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué tomas una distancia? Porque pecado, porque pecado. Y el Señor estaba moviendo su presencia con ruidos, trueno, relámpago y con sonido de shofar, con sonido de trompeta. El temor de Dios quería ingresar al corazón de su pueblo. ¿Qué es temor? No es miedo, respeto, que su pueblo respete sus mandamientos, que su pueblo respete su palabra, que su pueblo respete su ley, porque la palabra de Dios es acrisolada. Pero el pueblo temblaba porque tenía miedo. Moisés, háblanos tú, porque tú eres mortal, tú no nos vas a quitar la vida, pero el Dios a quien tú le sirves nos puede quitar. Ahí vemos un shofar que suena. Dios estableciendo en la prueba que pasa, iglesia. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para que en nuestras vidas haya respeto a la palabra de Dios. Pero hay mucha gente que cuando le viene la prueba, periquito y yo me quito, y se van. Pero el Señor hoy te dice: danger, peligro, suena el shofar. Vienen tiempos donde el Señor, su venida está pronta, el rapto y el arrebatamiento están pronto. Vemos otro ejemplo, Josué, capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 20. Voy a parafrasear este libro. Dios, antes de destruir una vida, antes de hacer juicio a una vida, antes de juzgar a una familia, antes de hacer juicio a una nación, primero los advierte. 31 de diciembre de 2022, suena el shofar. Aquí el Señor habló en mi oído: suena el shofar. Yo, Señor, victoria. El Señor dice: ponte a estudiar qué es lo que quiero darle el mensaje a mi pueblo. Y esto viene de parte del cielo, esto viene de parte de Dios. Dios está llamando a un pueblo a que se arrepienta y a que viva obedeciendo y respetando sus mandamientos. Cuando Dios decidió corregir a toda la nación que recién había creado en Génesis
levantó un hombre llamado ¿quién? Noé, pregonero de justicia. Noé haciendo el arca, no sé, elaborando el arca, calafateándola con brea, con una buena madera, pero nadie quiso arrepentirse. Hoy en día esta palabra está llegando a miles de vidas a través de Facebook, de YouTube, a través de Instagram, de todas las redes. Congregaciones se levantan a predicar, a añadir más días de predicación. El rapto y el arrebatamiento está pronto, iglesia. Será como en un abrir y cerrar de ojos. Señor decidió destruir la tierra de Jericó. ¿Por qué? Por su pecado. El pecado llega como olor desagradable ante la presencia de Dios, como trapo de inmundicia. Y dice que Dios envió 2 espías, 2 reporteros a la tierra de Jericó, pero estos llegaron a la casa de una ramera llamada Rahab. Y esa ramera los hospedó, esta ramera los cuidó, los alimentó y los protegió para que el rey de Jericó no los destruyese. Por eso cuando tú bendices a un siervo, a una sierva, a un hijo de Dios, a una hija de Dios, recompensa os tendréis. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Luego en Josué, capítulo 6, verso 1 al verso 20, dice que las puertas de Jericó estaban bien y bien cerradas, donde nadie podía entrar y nadie podía salir. Pero el Señor dijo a Josué: levántate, reúne a 7 sacerdotes con 7 bocinas, con 7 shofar, con 7 trompetazos, porque he decidido destruir la tierra de Jericó, porque su pecado llega hasta mi presencia. Y Moisés obedeció al Señor. Josué 6:20 dice que cuando el pueblo gritó, porque la orden era 6 días estará todo el pueblo en silencio. Eso que nos llama prudencia, iglesia, prudencia. Ser diligentes con nuestra manera de hablar, de lo que estamos hablando. Y le dijo: vas a derribar al enemigo, porque Jericó no se quiere arrepentir. Pero me he preservado a una ramera llamada Rahab, a sus padres, a su madre, a sus familias, a sus parientes y todos sus bienes. Pero el resto lo destruyo. Animales, bueyes, ovejas, ancianos, niños, los destruyo. La ira de Dios. Ese es nuestro Dios, lento para la ira, pero grande en misericordia. Hoy en día la iglesia de Cristo juega con la palabra de Dios, juega con el Señor. Van a ídolos, consultan a brujos y hechiceros, beben alcohol, se drogan, adulteran, fornican y no saben que pronto sonará el shofar, pronto sonará la final trompeta. El día y la hora solo el Señor lo sabe. Y dice que estos llegaron y el Señor dijo: 6 días darás alrededor una vuelta, pero el último día, el 7º día, darás 7 vueltas y sonará la bocina. ¿Qué sonará? El shofar, y yo les daré la victoria. Entonces, que lo hicieron así, lo hicieron en Josué 6:20, que gritaron, y cuando el pueblo escuchó el grito, los sacerdotes cogieron la trompeta y sonaron, y el pueblo que había quedado abajo en la ciudad gritaron fuerte, porque 6 días habían estado prudentes. Iglesia, los que murmuran, cuidado, que el murmurador divide a los mejores amigos. Cuidado, esta lengua es un mundo de fuego de maldad que puede encender grandes bosques. Y el Señor dice: a todos los quiero callados, voy a ir a la guerra, les voy a dar la victoria, pero 6 días nadie me habla, todos se me quedan callados. El 7º día gritarán, y así fue. El 7º día gritaron. Cuando ellos gritaron, la trompeta sonó con gran estruendo, los muros se derribaron y todos que estaban en la ciudad subieron derecho y tomaron la ciudad de Jericó. Para conquistarla, no, léanlo bien. Moisés dijo: aquel que edificare algo en esta tierra de Jericó será maldito. Será maldito. Dios está irado. Pasábamos ya faltando pocas horas para llegar al 2023. Suena el shofar. Algo
algo que estremeció mi corazón y mis oídos. Y desde ese día vivo de rodillas pidiéndole al Señor, regálame un corazón conforme al tuyo. No es que tenga miedo, sino que la Biblia dice que el temor de Jehová cayó sobre ellos. ¿Para qué? Para que no pequen. Cuando nosotros andamos en el temor y en el respeto a la palabra, vamos a detenernos de pecar, porque en cualquier momento sonará el shofar, sonará la trompeta. Isaías capítulo 58, versículo 1 al verso 3. Isaías 58, verso 1 al verso 3, versión Reina Valera. Dice el Señor que le dice: clama voz en cuello, no te detengas. Clama a voz en cuello y no te detenga. Levanta tu voz como trompeta, como shofar, como bocina, como trompetazo. Levanta tu voz y di y anuncia a mi pueblo su rebelión y a Israel su pecado. ¿Airado estaba Dios? Claro, Dios se ira por el pecado. Aquellos matrimonios que viven adulterando, hoy Dios te dice: no te preocupes, si tu marido es un adúltero o la mujer es un adúltero, déjalo, que Dios suene el shofar. Dios pelea por ti, Dios pelea por nosotros. Y dice que le dice: anuncia de su rebelión. Pero ¿qué hubo? Hubo un sonido de shofar, hubo un sonido de trompeta. Que dicen que quieren justos juicios, que ahí yo lo parafraseo, que quieren buscar mis caminos, que quieren justicia. Y dicen: ayunamos, pero no obedeciste. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hace 14 años en mi país, en Perú, en la provincia de Tarara, estábamos en un ayuno de 3 días. El primer día, para la gloria de Dios, el segundo día, yo estaba sentada y la que iba a exponer la palabra era la pastora, pero no llegó. Invitaron a una líder que predicara. Había llegado pueblo, aproximadamente 30 personas habían llegado, que habían invitado. Cuando estaba la líder predicando, porque no era pastora, una voz viene a mi oído y me dice: si hoy sonase la final trompeta, y me hace mirar a todo el pueblo. Muchos de los que están aquí se quedan. Y yo veía a unos que miraban el reloj, a otros que abostezaban, a otros que movían la hoja, porque no aman mi palabra, porque no aman mi palabra. Yo, Señor, hace 14 años, el Señor. Pero y dicen: Cristo viene y Cristo no viene, el rapto, el arrebatamiento, segunda de Pedro 3:9. Dios retarda su promesa de venir, no porque algunos dicen: ay, Dios tiene por costumbre que retarda, no, sino que todos quiere Dios que procedan al arrepentimiento y nadie se pierda. Dios quiere que todos escuchemos el shofar, las trompetas, el trompetazo, la bocina, que Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Y lograron ellos cumplir con lo que Dios les había ordenado. Jericó fue quemada, pero hubo alguien que se arrepintió, una ramera. Una prostituta se arrepintió, y de toda esa ciudad de Jericó que se quemó, solo la prostituta, su papá, su mamá, sus parientes y sus bienes. Como Noé, 8 familias. Y así me dijo el Señor: si hoy sonase la final trompeta, muchos de los que están aquí se quedan. Y estábamos en días de ayuno. Por eso dice: y dices que ayunas, pero no me obedeces. Y dices que humillas tu alma, pero no entiendes lo que yo quiero hacer contigo. Nehemías capítulo 4, versículo 20, vemos este ejemplo. Nehemías 4, versículo 20. Dios es santo y es el momento de levantar y hablar de su santidad. Está bien, Dios nos prospera, nos bendice, pero también hay que conocer el carácter de Dios, que Él es un Dios santo, y cuando se enoja, disciplina al hijo que ama. Estamos viviendo tiempos difíciles. Señales están dando: guerra en Ucrania, terremotos, Turquía y Siria, la pandemia, que somos los sobrevivientes de la pandemia. Por favor, iglesia, alistémonos. Nehemías 4:20
4:20 dice que este siervo de Dios se levantó para edificar, para construir, pero se levantaron los envidiosos, se levantaron los celosos y no querían que este hombre volviera a reedificar, a construir los muros que habían sido caídos, quemados. No querían. Pero ¿sabes qué hizo este? Todo el pueblo se atemorizó. Lo estoy parafraseando. Todo el pueblo se atemorizó, se asustó. Pero Nehemías les habló, porque ellos tenían ánimo voluntario de trabajar. La iglesia de Cristo tiene que tener ánimo voluntario para trabajar. ¿Trabajar en qué? En predicar. Pastora, ¿qué va a hacer? Pastor, ¿qué va a hacer? Yo me levanto como colaborador, como colaboradora, a grabar, a filmar, a limpiar. Voy a ir a predicar. ¿Pero qué estamos haciendo, iglesia? Ese no es el plan y el propósito que Dios nos ha llamado. Dios dijo, yo te he comprado, he pagado un precio valioso para ti. Y tú eres mi dueña y yo doy la orden. ¿Por dónde da la orden? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y este pueblo se levanta a edificar, pero los perversos, los celosos. Así que cuando tú vas a edificar algo, cuando tú vas a construir algo, la Biblia lo dice, se van a levantar los celosos, se van a levantar los rencillosos, los envidiosos, se van a levantar. Pero, ¿sabe qué hizo este pueblo? Nehemías le dijo, no tengáis temor, Dios está con nosotros, Él peleará por nosotros. Pero en la mañana unos trabajaban en la obra y en la noche otros vigilaban con sus lanzas, con sus escudos, con su coraza. Eso que te llama, estás de guerra, iglesia. Cuando estás de guerra y estás construyendo que el Señor te ha prosperado, no te olvides, no te quites la armadura de Dios. Sigue ayunando, sigue vigilando, pero como está escrito en la palabra, porque Dios le reclamaba al pueblo de Israel, a su pueblo, porque ayunan y no me obedecen. Se humillan sus almas. ¿Por qué? Porque usaban su dedo amenazador, acusaban, oprimían a su trabajador, a su obrero, y Dios estaba en contra de aquello. Luego nosotros podemos ver que Nehemías 4:20 le dice, cuando ustedes, le dice al pueblo, oigan el sonido de las trompetas, el sonido del shofar, reúnanse con nosotros, porque nuestro Dios peleará por nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros, peleará. Suena el shofar, la guerra no es mía, la guerra es de mi Dios. Pero esta gente de día, unos ahí en albañilería, pero los otros de noche con sus lanzas, y trabajaban aquí con la espada en su cinturón. ¿Qué significa la espada? Que si tú vas a trabajar en lo secular o en lo de Dios, nunca dejes la palabra de Dios. Siempre la palabra en tu boca y aplicándola. También el sonido del shofar, el sonido de la trompeta, de la bocina, era cuando se ungían los reyes. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39 nos enseña. Dice que el sacerdote Sadoc tomó el cuerno del aceite que estaba en el tabernáculo y lo ungió a Salomón y todo el pueblo. Gritaron viva el rey, pero antes que gritaran viva el rey, sonaron las trompetas. Antes que el pueblo grite viva el rey, antes que tú gritas Cristo viene, primero suenan las trompetas, primero suena el shofar, primero suena la bocina. Todo esto de las fiestas solemnes, fiestas de los judíos, es sombra de lo que va a venir. ¿Qué quiere decir sombra? Ellos anuncian a un Mesías, y ese Mesías es mi Señor Jesucristo, el Salvador, el Redentor. Cuando el shofar sonaba, ungían a los reyes. Cuando la trompeta sonaba, pero el pueblo después decía, viva el rey. No esperes, iglesia. No esperes decir, Señor, muéstrame el sueño. ¿Cuándo va a sonar el shofar? ¿Cuándo va a sonar la trompeta? ¿Eso sabes qué significa? El sonido del shofar,
El sonido de la trompeta es el arrebatamiento, es el rapto, que es diferente a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento y el rapto, Cristo viene, pero en las nubes, no pisa tierra. Ese está en una de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Y vamos finalizando con una de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Y el Señor mismo, ya no vamos a usar chofaristas, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con shofar de Dios, con shofar de Dios. ¿Qué hará el Señor? Descenderá del cielo, y los que han muerto en Cristo resucitarán primero. ¡Aleluya! El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, pero ¿morir en qué? Léelo bien, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y lo vuelvo a repetir, mi salvación no es por fiestas judías, por fiestas solemnes. No tengo nada contra los judíos, los respeto, pero mi salvación viene por la obra redentora en la fe de mi Señor Jesucristo. Allí viene nuestra salvación. El mensaje que hoy se ha dado es contundente, que el Señor está llamando a su iglesia al arrepentimiento. Iglesia, arrepiéntete. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido victoria? Tenemos victoria, pero el Señor dice, todo lo que yo te doy aquí es temporal. Esto es efímero. Tu carrera profesional, tus riquezas, tu belleza, todo es temporal, pero yo vengo pronto. Y el Señor dijo, ya no usaré los chofaristas. Yo mismo, dice el Señor, con voz de mando de arcángel, con trompeta de Dios, con shofar de Dios, vendré y mi iglesia se irá en el rapto, en el arrebatamiento. Iglesia, si tú y yo no nos vamos en el rapto, santo es el Señor, santo es el Señor, porque los juicios de Dios vienen, iglesia. El Señor hoy está como abogado, pero llegará el tiempo que viene como juez justo, implacable, como juez justo. Estamos a tiempo. El Señor ha hablado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo habla a su iglesia. El Señor viene pronto. El sonido del shofar para muchos será de festejo y de alegría, pero para otros será de gran angustia y dolor, porque no se arrepintieron y se quedarán en la gran tribulación. Una cosa al extremo que nadie lo habrá visto, y que espero que esta iglesia, este pueblo y todos los que han recibido a Cristo y han sido lavados con su sangre, no se queden, partamos día a día. Arrodíllate, dile al Señor, dile, Señor, regálame un corazón conforme al tuyo. Todo le hemos pedido dones, le hemos pedido familia, todo nos ha dado, todo lo tenemos, pero regálame un corazón conforme al tuyo, porque engañoso y perverso más que todas las cosas que hay aquí en la tierra. Y vuelvo a repetir, contundente es este mensaje. El Señor llamando a su pueblo que se arrepienta. Iglesia, levántate en defensa del Evangelio. Cuando alguien quiera hablar de la palabra de Dios, de los siervos de Dios, de los ministros, tú levántate en defensa. Cuidado, que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto por su iglesia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para decirle al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza. He cumplido, Señor, he cumplido con tu palabra. Gracias, amigo Espíritu Santo, porque tú me has guiado, me has ayudado, me has dirigido. He sembrado tu palabra, porque tu palabra es
nosotros no pequemos, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, a amarnos, a perdonarnos. Ayúdanos a ser prudentes y diligentes con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vocalizar aún las palabras. Ayúdanos, poderoso de Israel. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Hoy venimos, Señor, a pedirte misericordia por los pecados que han cometido nuestros antepasados, pecados que han cometido nuestras familias, aún nosotros, nuestros hijos, nietos. Perdona, Señor. Muévete a misericordia. Queremos escuchar ese shofar. Queremos escuchar el sonido del trompetazo, de la bocina. Queremos irnos contigo en el rapto, en el arrebatamiento. Ayúdanos, Señor. Tú estás llamando a una iglesia que vive en santidad. Quebrante en tu pueblo toda religiosidad, toda idolatría, toda murmuración, todo adulterio, fornicación, hechicería. Quebranta y levántanos, Señor. Heme aquí, somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu real sacerdocio, la niña de tus ojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Tú estás anunciando que vienes, Señor, en el rapto, en el arrebatamiento. Tú vienes pronto, Señor. Ten misericordia y toda la gloria